conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdades eternas. Padre eterno, te amamos y te bendecimos y te damos gracias por el honor y el privilegio de poder estar aquí. A veces no alcanzamos a comprender lo que significa esto, pero que el Dios grande, creador de los cielos y de la tierra, se digne a mirarnos a nosotros, que no somos nada, es una honra demasiado grande. Por eso decía David, ¿quién es el hombre para que tú lo mires? Y el Hijo del Hombre para que le visites. No somos nada. Nada somos. Por eso hoy te alabamos. Por eso hoy te bendecimos. Y te damos gracias porque si no hubiese sido por tu misericordia, ya hubiésemos sido consumidos. Pero tu amor es tan grande, tu misericordia es tan grande, que cada día nos das una nueva oportunidad. Y lo haces porque confías en nosotros, porque crees que podemos cambiar aquellas cosas que nos pueden separar eternamente de ti, que podemos ser mejores padres, mejores hijos, mejores personas. Ayúdanos, Dios, en ese tiempo que has estado hablando acerca de nuestro corazón y nos has ido mostrando tantas cosas que hay. Wow, decimos, necesitamos más de ti, amado, porque a veces hay intenciones, a veces hay motivaciones, hay recuerdos, hay cosas en nuestro corazón que a ti no te agradan. Y a veces decimos, ¿por qué no escuchas, Dios, nuestras oraciones? Pero casi nunca nos ponemos a pensar, ¿cómo está ese corazón delante de la presencia de Dios? A veces llenos de rencor, de resentimiento, de orgullo, de vanagloria y de tantas cosas. Por eso dices en tu palabra, si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo. Y humillarse es eso, es reconocer que nos hace falta tanto, que sin ti no somos nada. Y por eso estamos aquí. Precioso alfarero sigue trabajando en estas vasijas. Que la obra que comenzaste a hacer en nosotros, tú la perfecciones. Porque nuestros corazones a lo largo de nuestra vida se han contaminado y necesitan ser lavados. Necesitan ser limpiados con tu sangre bendita. Limpia nuestra mente, santifica y purifica nuestros corazones, nuestras emociones, amado, para que nuestro corazón sea un lugar puro y limpio, donde tú puedas habitar. Eres bienvenido, mi Señor. Ayúdanos a ser cada día más como tú. Ayúdanos, porque nuestras fuerzas no podemos. Eres bienvenido y te damos gracias, porque eres ese papá amoroso que cada mañana se levanta a traernos ese pan del cielo para alimentarnos espiritualmente a sus hijos, y usas medios, usas canales, usas programas, usas personas para hablarnos, para manifestarte a nuestra vida por el gran amor que nos tienes, y eso es algo que valoramos inmensamente. Eres bienvenido, mi Señor. Muchísimas gracias por el nuevo día, gracias por todo. Eres lo mejor que nos ha pasado. No olvides que te amamos y que queremos amarte siempre. Bienvenido. Bendice este espacio, este programa, es tu programa. Nosotros no somos nada, simplemente estamos aquí para servirte a ti. Eres bienvenido, gracias por cada persona que traes, que tocas, que ministras a través de tu palabra, a través de tu Santo Espíritu. Santifica este lugar con la presencia tuya, purifica nuestros corazones, para que tu palabra pueda dar fruto abundante en nuestra vida. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Qué bueno es Dios.
Bueno es Dios. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Son nuevas. Porque nos ama. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fue su amor por nosotros lo que llevó a Cristo Jesús a entregar su vida, a derramar hasta la última gota de su sangre, a sufrir todo ese vituperio, ese sufrimiento, por amor a nosotros, por amor a usted, por amor a mí. Gracias. Ese tiene que ser el fundamento de nuestra adoración siempre. El fundamento de nuestra adoración no debe ser cuánto dinero tenemos en el banco, cuántas posesiones materiales hemos adquirido, cuántas oraciones han sido respondidas. El fundamento de nuestra adoración debe ser saber que Él lo entregó todo por nosotros. Lo demás es ganancia. Así que quisiera ver a los adoradores del Señor donde están, aquellos que a pesar de la prueba, porque estamos viviendo tiempos difíciles, pueden seguir encontrando motivos y razones para exaltar y glorificar su nombre, para decirle: Señor, tú eres grande, tú eres digno de ser alabado, a pesar de lo que esté viviendo, a pesar de la pérdida de ese familiar que es doloroso. Muchas veces no entendemos por qué, pero tú sabes lo que haces. Y sigue siendo Job un ejemplo inmenso para nosotros, porque muchas veces meditamos en las cosas que vivimos y decimos: lo que nos está pasando a nosotros es terrible, es difícil de soportar. Pero cuando uno ve la vida de Job, wow, es inspiración para todos. Perdió sus hijos, perdió su familia, perdió sus bienes. Lo único que el enemigo no pudo robarle fue su fe en Dios y su capacidad de seguir adorándole en medio de su prueba, en medio de su prueba. Y eso es algo que nosotros no podemos dejar robarnos. La capacidad de seguir adorando, la capacidad de seguir confiando, la capacidad de seguir creyendo en nuestro buen Dios. Y cuando lo perdió todo, este Job dijo algo, dijo: desnudos salí del vientre de mi madre, y desnudo he de volver. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Es decir, nada es mío. Los hijos no son míos. Los seres queridos no son míos. Los bienes materiales que he adquirido no son míos. Nada es mío, ni siquiera la salud. Y desnudo he de volver. Jehová dio, Jehová quitó. Y nos encanta enfocarnos en esa faceta de Dios, del Dios que da, del Dios que provee. Y es cierto, Dios da, Dios provee, Dios suministra. Pero también hay otra faceta de Dios que a veces se nos olvida. Él da, pero también quita. Y cuando quita, ¿cuál es la actitud que asumes? Cuando quita, cuando te pide algo, ¿cómo reaccionas? Sí, porque Dios da, sí, pero también te quita. Yo no sé qué te he quitado. ¿Cómo reaccionas? ¿Te duele? ¿Empiezas a pelear con él? Job dijo: 10 hijos había perdido, no uno, como tal vez te pasó a ti. Y él dijo: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Yo te seguiré adorando a pesar de lo que pase. A pesar de las pruebas, a pesar del dolor, tú seguirás siendo mi Dios. Y seguirás ocupando el primer lugar en mi corazón. ¿Cómo reaccionas cuando Dios te quita algo? ¿Cómo haces? Abraham, cuando el Señor le pidió a su hijo, dijo: iremos a aquel lugar, adoraremos y volveremos. Dios también quita. Jehová dio, Jehová quitó. Así que adelante. No te aflijas, no te deprimas. Al final, uno ve la vida de Job y encuentra que tuvo unos hijos mucho más hermosos, unas hijas hermosas. Y el estado postrero de Job vino a ser mayor que el primero. Entonces aprendo algo: jamás Dios se quita algo para darte lo mismo o para darte algo inferior. Cada vez que Dios te pide algo,
es porque está pensando en darte algo mucho mejor. Así que por favor, que allí repose tu confianza, saber que tu Dios es bueno. Dios muchas veces prueba nuestro corazón si verdaderamente Él es lo más importante. Pero no te olvides, Él da, pero también quita. Cuando da es Dios, y cuando quita también sigue siendo Dios. Amén. Amén. Dios les bendiga. Preciosa familia de verdades eternas, me gozo mucho en el Señor por este privilegio tan grande de poder dirigirme a todos ustedes. Siento en mi corazón que son tan amados por Dios, tan bendecidos. Dios les ama inmensamente y Dios se preocupa por ustedes y por eso cada mañana prepara una palabra para que nos fortalezca a todos, para que nos ayude a seguir adelante. Son bendecidos del Señor. Qué honra tan grande, qué privilegio tan grande esta tremenda familia. Dios les bendiga a todos. Gracias, mi Jesús. Muy bien. Estamos listos entonces para recibir su santa palabra. No hay nada más importante que la palabra. Si usted lee el libro de Juan capítulo 1, verso 1, dice la palabra: al principio, o sea, cuando nada existía, era la palabra. Al principio era la palabra. Y la palabra era con Dios. Y dice, y la palabra era Dios. Ay, la gente dice, ¿dónde está Dios? Yo pensaba que Él era una fuerza, la piel se me puso de gallina. No, y la palabra era Dios. Dios es la palabra. De manera que si amas a Dios, prepara tu corazón para recibir su palabra, porque al recibir su palabra lo recibes a Él. Él es la palabra. Y hablamos de las enseñanzas de Jesús, porque somos discípulos de Jesús y porque fue Jesús el que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y Jesús dijo al Padre: Padre, las palabras que tú me has dado, yo les he dado. Por eso no queremos predicar otra cosa que no sea lo que el Padre nos ha dicho. Otra de las enseñanzas que nuestro amado Jesús nos dejó está en el libro de Mateo capítulo 5, en el verso 9. Estamos en nuestra serie de las bienaventuranzas. Jesús dijo en Mateo 5, 9: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cuántos quieren ser llamados hijos de Dios? No dicen los que van a la iglesia serán llamados pacificadores, los que leen la Biblia. Esas cosas deben hacerse. Pero Jesús fue más allá. Él dijo, serán llamados hijos de Dios, los pacificadores. Wow. Yo quiero ser llamado hijo de Dios. Quiero ser un pacificador. Y comienzo con una historia. En el mes de junio del año 2003, terminó por fin la contienda histórica que se había iniciado hacía ya 125 años entre dos familias, las familias Hatfields y McCoys, a causa del robo de un cerdo. Alguien se robó un cerdo. Y duraron 125 años peleando. Y un día, uno de los descendientes de estas familias se reunieron en Kentucky para firmar un tratado de paz que decía: declaramos el fin de todas las hostilidades, ahora y para siempre, ya no más. 125 años, ya es bueno. Pedimos que por la gracia de Dios se nos recuerde por siempre como aquellos que vincularon los corazones de dos familias. Y ahí acabó el conflicto. Pero inversamente un periódico informaba al tiempo acerca de un grupo de bomberos de Texas, o de Texas, que deliberadamente habían provocado más de 40 incendios. Cuando estos hombres fueron arrestados, ellos dijeron, no teníamos nada que hacer. Sencillamente queríamos ver las luces rojas parpadear y las campanas sonar. Ay, eso es muy aburrido sin incendios, decían esos bomberos. Jesús dijo, los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Porque así como la tarea de aquellos bomberos era apagar fuego y no provocarlos, la tuya y la mía es resolver conflictos y no empeorarlos. Este principio inspiró al gran Francisco de Asís a escribir su famosa oración. Él decía, Señor, hazme un instrumento de tu paz.
que donde haya odio, siembre yo amor, que donde haya injuria, siembre perdón, que donde haya duda, fe, que donde haya desánimo, esperanza, que donde haya oscuridad, yo siembre luz, que donde haya tristeza, yo siembre gozo. Oh Divino Maestro, concédeme que yo no busque ser consolado, sino consolar, que yo no busque el ser entendido, sino entender, que yo no busque el ser amado, sino amar, porque dando es como recibimos, perdonando es como somos perdonados, y muriendo al falso yo es que nacemos a la vida eterna. Ahora, es cierto que Jesús dijo más tarde que Él no había venido a traer paz, sino espada, porque había venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los amigos del hombre, dice Jesús, serían los de su propia casa, como evidentemente quedó registrado en el libro de Mateo. Miremos por favor Mateo, capítulo 10, verso 35 al 37. Mateo 10, 35 al 37. Dice la palabra. Mateo 10, 35 al 37. Dice, esto lo dijo Jesús, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Dice el verso 37. El que ama, y aquí está el secreto de este mensaje, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí, dijo Jesús. Ahora, esta afirmación puede confundir a sus lectores, ya que tradicionalmente se dice que Jesús vino a esta tierra a traer paz, y hoy Jesús nos está diciendo que bienaventurados son los pacificadores. Es más, en las Escrituras se nos presenta a Jesús como el príncipe de paz. ¿Dónde? En Isaías 9:6, hablando proféticamente de la venida del Mesías. Isaías dijo, inspirado por el Espíritu Santo, Isaías capítulo 9, verso 6, dijo Isaías, porque el niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, y dice ahí al final del texto, príncipe de paz. Jesús, príncipe de paz. Y el mismo Jesús afirma que Él es el único que trae la verdadera paz a la vida del hombre. ¿En dónde está? En Juan 14, 27. Sígame, por favor. Juan 14, 27. Dice Juan 14, 27. Dice la palabra, en Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la os doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. No quiero profundizar en esto, pero según Jesús, hay dos tipos de paz. La que da el mundo, que es una paz falsa, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, ¿qué tipo de paz debemos perseguir nosotros? Cuando firmaron los acuerdos de paz aquí en Colombia, todos dijeron, wow, ahora sí se acabó la guerra. Y uno sigue viendo guerra. Hace poco en Cúcuta, un estallido de una bomba, muertos, asesinatos. Y uno dice, ¿qué pasó si firmamos la paz? Porque esa paz no sirve. La verdadera paz ocurre en el corazón del hombre cuando éste abre su corazón para invitar a Jesús, porque Él es paz. Es más, en Gálatas 5, verso 23, 22 y 23, habla acerca de que la paz es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, es imposible tener paz o ser pacificadores si en nuestro corazón no está Cristo. La paz es un fruto de su Espíritu. Si su Espíritu está en nosotros, por ende, el fruto del Espíritu, que es paz, también se manifestaría en nuestras vidas. ¿Por qué no hay paz en el ser humano?
En el ser humano no hay paz, porque no está Dios. Él es paz. Él es paz. Ok. 14:27, ¿verdad? A pasos dejo, mis pasos doy. Yo no la doy como lo da el mundo. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Si no tiene esa otra fe, le da miedo, esa angustia, pero si tiene la paz de Él, no hay miedo. Si evaluamos la misión primaria de Jesús, su objetivo es traer paz a los hombres. Pero por otro lado, la efectividad de su misión trae conflicto entre los hombres que aman las tinieblas. Y ahora que sus discípulos tomarían para sí su misión evangelizadora, era de esperarse, que recibiesen el mismo efecto. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo: no penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Ahora bien, lo más difícil de esta advertencia no era tanto que por causa del Evangelio se ganarían enemigos. Lo que Jesús estaba advirtiendo es que sus propios familiares se volverían contra ellos, sus propios familiares. A eso se refiere cuando Él dice: los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Jesús no está diciendo con esto que Él vino a dividir a las familias, ni mucho menos, porque se estaría contradiciendo. Bienaventurados los pacificadores. Lo que quería advertir Jesús es que uno de los mayores precios que los siervos de Dios deben pagar es que están expuestos a ser traicionados por sus mejores amigos, incluyendo sus propios familiares. Yo no sé si le ha pasado, pero suele ocurrir. Suele ocurrir. Miqueas advierte que en medio de un mundo impío, uno no puede confiar en nadie. Miqueas en el capítulo 7, un profeta menor, capítulo 7, verso 5, Miqueas. Capítulo 7, verso 5, dice la palabra: no creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate. No abras tu boca. Está hablando de personas que no tienen el temor de Dios. Cuídate. Y pueden ser muy cercanos a ti. Muchos justos, a lo largo de la historia, han sido traicionados por aquellos que creyeron sus mejores amigos y familiares más cercanos. El libro de Salmos, capítulo 49, verso 41, verso 9, dice, Salmos 41, 9, dice la bendita palabra de Dios. Dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Esa palabra calcañar es el talón. Me aplastó la cabeza. El que comía conmigo. Esta escritura se cumplió directamente en Jesús. Judas, el que comía a su mesa, el que manejaba la bolsa de las ofrendas, y uno no le entrega a la bolsa de sus ofrendas o las finanzas a una persona en la que no confía. Jesús confiaba en Judas, uno de sus discípulos más cercanos. De él, el mismo Jesús dijo, en Juan capítulo 13, verso 18, dijo Jesús, Juan 13, verso 18, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. ¿Wow? Alguien estaría pensando, pero Jesús, ¿por qué se le fue a ocurrir escoger a Judas para ser parte de su equipo? Si Dios lo conoce todo, sabía que Judas lo iba a traicionar, ¿por qué lo escogió? Y yo también le pregunté algún día, Señor, ven acá, dime la verdad. ¿Por qué escogiste a Judas si sabías que él te iba a traicionar? ¿Cómo come uno en una mesa tranquilo sabiendo que ese que está ahí te va a matar, te va a vender, te va a traicionar? Y la respuesta del Señor me derritió. Me dijo, porque le amé. ¡Wow!
¿Cuánto tenemos que aprender de Jesús? Porque Jesús era un pacificador. Y cuando tú eres un pacificador, puedes comer con tus enemigos. Y aún saber que ellos te van a traicionar y tú no actuar de la misma manera. ¡Wow! Tenemos que aprender de Jesús. También vemos en la Biblia, sí, porque, wow, cuando uno se entera que hay alguien que habló de uno a sus espaldas, quisiera decirle, Señor, envía legiones de ángeles, encárgate de ellos, úngeles con aceite caliente, que no quede uno vivo, Señor, en el nombre de Jesús. Bienaventurados los pacificadores. También tenemos en la Biblia otros ejemplos. La Biblia habla, por ejemplo, de Caín. Caín mató a su propio hermano de su propia sangre. ¿Por qué? Porque Dios se agradó de la ofrenda de Abel y no de la ofrenda de él. Y lo mató. También está el caso de José. ¿Se acuerdan ustedes? Él contó un sueño. Dios le dio un sueño, una visión. Y es terrible porque en ese sueño estaban incluidos ellos. Y al final de la historia, cuando José se convierte en el hombre más importante de toda la tierra, sus hermanos fueron bendecidos. Había hambre en la tierra, 7 años de vacas flacas. Y en el tiempo de hambre, Dios usó a José, el que los hermanos menospreciaban, para bendecir a sus hermanos. José va contento y le cuenta a sus hermanos el sueño. Hey, mi hermano, estoy haciendo esto, Dios me habló. Y él esperó que sus hermanos se alegrarían por lo que le estaba pasando. Pero sus hermanos lo odiaron. ¿Eso duele? ¿Y cuántas veces tus propios hermanos, tu propia sangre, tu propia familia te odia? Porque Dios ha puesto una gracia y un favor sobre ti. Duele que tu propia familia se levante contra ti, que murmuren contra ti, que hablen contra ti. Duele. Pero es el precio. Yo quiero estar adelante, quiero estar encima y abajo. No quiero estar. Quiero ser cabeza y no cola. Pero tener la gracia de Dios sobre tu vida es un precio que muchos no pueden soportar porque causa envidia aún en la propia familia. Tus padres, tus familiares, tus hermanos te van a odiar. A José no se lo pasaban sus hermanos. Querían matar a José, no soportaban verlo. Porque José tenía una túnica de colores que su padre le había hecho. Había una gracia y un favor de Dios especial en él, y eso causa envidia, y tú no entiendes por qué tu familia se ha levantado en contra tuya y te duele lo que están haciendo contigo. Pero ¿por qué si yo no he hecho nada malo? ¿Sabes por qué? Porque la gracia de Dios se derramó sobre ti. La gracia de Dios. Y a veces uno le pregunta a Dios, ¿pero por qué me han dado todos la espalda? ¿Por qué si trato de hacer el bien termino pareciendo que hago el mal? Y Dios me dice, porque te quiero para mí solito. Eres mío. Y no te comparto con nadie. ¡Wow! Y allá estaba José. Vamos a matarlo para ver qué será de sus sueños. Pero no pudieron matar sus sueños, porque sus sueños eran más grandes. Y allá fue como esclavo y estuvo en una cárcel. Y Dios lo exaltó. Y cuando llegaron sus hermanos buscando comida, él no quería hablarles porque estaba herido. Le dolía. ¿Por qué mis hermanos me vendieron? ¿Por qué me hicieron eso? Y dice la Biblia que lloró tan fuerte que todo el pueblo escuchó. ¡Ah! Y los pudo perdonar porque entendió que detrás de todo estaba Dios, pero le dolía. La indiferencia, el rechazo de su propia familia. Duele. Duele. Pero él les dijo, no se preocupe haberme vendido acá porque era el plan de Dios. Dios lo quiso así, para salvarlos a ustedes. Ustedes ahora no me entienden. Yo les conté ese sueño, no queriendo hacerme el más importante.
No, y ahora se cree pastor y ahora se cree tal. Duele. Pero ellos no sabían que ese que era menospreciado fue el que Dios usó para salvarlos. No sé si sea tu historia, no sé si te da tu caso, pero aunque te duela mucho, avanza. A eso se refería Jesús cuando decía que los enemigos del hombre serán los de su propia casa por causa de la predicación del Evangelio. Lo vendieron como esclavo por física envidia. Envidia. Por tanto, mis amados, no será raro encontrar cómo que una familia impía se opone cuando uno de sus familiares se convierte en el Evangelio. Tú estás ahí, amas a Dios, y no entiendes cómo los de tu propia casa te hacen la guerra. Tu esposo se levanta otra vez escuchando ese programa. Te tienes aburrido todos los días con lo mismo y otra vez en la iglesia y Dios y Dios. Y mucho más si son predicadores de la palabra. Muchos de la propia familia le hacen la guerra para tratar de sacarlo del propósito de Dios. De eso era lo que Jesús quería advertir a sus discípulos. Sin embargo, muchos hombres y mujeres que andan en la carne, ciegos espiritualmente hablando, toman este texto literalmente para justificar los conflictos y las malas relaciones al interior de sus propias familias. Dice porque la Biblia dice que los padres se levantarán contra los hijos y los hijos contra los padres. Entonces, como es bíblico, vamos a levantarnos y vamos a matarnos los unos a los otros. Eso no fue lo que Jesús quiso decir. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hace poco leí una noticia, creo que ayer, en un pueblo de la costa. Un chico estaba haciendo piques en su moto. Su padre se enojó y el joven no le gustó y sacó un machete para irse en contra de su padre. Y su padre sacó un revólver y lo asesinó a su propio hijo. Eso no fue lo que Jesús dijo. Y estaba leyendo los comentarios de la nota y decía alguien, yo también hubiera hecho lo mismo. ¿Qué nos está pasando? Repito, Jesús no dijo esto con la intención de dividir o separar a las familias. No. Lo que quiso fue advertirnos para que estuviéramos atentos. Porque muchos al interior de nuestras propias familias seguramente intentarían estorbar o interferir en nuestro servicio y consagración a Dios. Pero si vamos a ser dignos de Él, tendríamos que amarlo más a Él y ponerlo en el primer lugar, aún por encima de nuestros parientes más cercanos y queridos. Si tú no dejas a tu Dios, me separo de ti. Bueno, te podrás separar de mí, pero no dejo a mi Dios. Por eso dijo el Señor en el libro de Mateo capítulo 10, verso 37, porque hay algunos que manipulan. Hay algunos que manipulan. Mateo 10, 37, dice la palabra. Mateo 10, 37, dice la palabra. El que ama a padre o madre, más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Más, la palabra es más que a mí. No que no amen a los hijos, no que no amen a los padres, es que los amemos más que a Él. Es lo que Jesús estaba diciendo. Para ser como Jesús, seamos pacificadores. Empecemos a sembrar semillas de paz en nuestros hogares, en nuestras familias. Empecemos por ahí. Te pregunto, ¿tú eres un pacificador? Piénsalo. Porque solo ellos, los pacificadores, serán llamados hijos de Dios. Todos nosotros, según esta bienaventuranza,
Estamos llamados por Jesús a ser pacificadores, tanto en la comunidad como en la iglesia o en cualquier lugar donde vayamos. Pacificadores. Si quieres la bendición de Dios, no olvides de hacerte un pacificador, porque solo los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Si tomaste atenta nota, la palabra no dice, Jesús no dijo, bienaventurados los que aman la paz, porque todos amamos la paz. Tampoco dijo Jesús, bienaventurados los pacíficos, o sea, aquellos que no se inmutan con nada. No. Él dijo fue, bienaventurados los pacificadores, en Mateo 5:9. Estos pacificadores son escasos, porque hacer la paz cuesta mucho, pero vale la pena. Siempre vale la pena restaurar relaciones. Dios quiere que valoremos nuestras relaciones en vez de deshacernos de ellas cada vez que tenemos un problema. El apóstol Pablo escribió en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, verso 1 y 2, lo siguiente. Filipenses, capítulo 2, verso 1, 2. Repito la cita porque hay algunos estudiantes que no toman nota rápido, entonces tengo que pensar en ellos. Filipenses 2, 1, 2. Dice la palabra. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Tu capacidad de llevarte bien con otros, con tu cónyuge, con tus familiares, es una señal de madurez espiritual. Dios quiere que su familia sea conocida por su mutuo amor. Por supuesto, hay casos donde, aunque tú quieres unir a la familia, aunque tú haces lo que sea por mantenerlos siendo uno, lo que recibes es lo contrario, como si no quisieran. Puede pasar. Las relaciones rotas son un testimonio muy negativo para los demás. Por eso Pablo se sintió avergonzado cuando los miembros de la congregación en Corinto comenzaron a dividirse en facciones, en guerra, hasta unos llevando a otros a juicio. Escribió en el libro de 1 de Corintios capítulo 6, verso 5 lo siguiente. Porque hoy nos estamos matando. 1 de Corintios 6, 5. Dice la palabra. Para avergonzaros lo digo. Pues qué, no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. No hay. ¿Qué les pasa? El apóstol estaba tan escandalizado al ver que no había nadie lo bastantemente maduro como para resolver el conflicto de forma pacífica. Por lo tanto, en la misma carta escribió en 1 de Corintios capítulo 1, verso 10. Vamos al verso 10, capítulo 1, verso 10. Escribió lo siguiente. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y esa orden nunca ha sido revocada. Dios espera lo mismo de nosotros. La unidad de la familia, que está tan resquebrajada, de la congregación, de las relaciones, de la comunidad, es un asunto muy importante. Pablo lo pone como primer asunto en la lista de problemas con los que tiene que tratar ahí en Corinto. Muchos de los otros problemas estaban surgiendo de esta división. División es una palabra compuesta. Di, rayita en el medio, visión. Es decir, doble visión o doble punto de vista. División.
dentro de la congregación, dentro de la familia. ¿Cómo hacer para tener unidad en medio de esto? Aquí en el versículo 10 el apóstol nos enseña brevemente la base de la unidad y la que debería ser la naturaleza de la unidad en la iglesia, en este caso, pero también puede ser aplicada en otras esferas de la sociedad, como la familia. La base, por supuesto, según el apóstol, es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, os ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Su relación con Cristo era el factor de unión de la iglesia, Jesucristo. Sin Cristo, óigame bien, es imposible que haya unidad en ningún tipo de relación. No, sin Cristo no puede haber. Cristo es, lo que dice la Biblia, ese cordón de 3 dobleces que no se rompe jamás. Uno el esposo, uno la esposa y uno Cristo. 3 dobleces. Él es ese cordón de 3 dobleces que no se rompe jamás, que fortalece las relaciones y las une. Sin Cristo no hay unidad. No hay ningún otro nombre lo bastante grande, lo bastante bueno, lo bastante glorioso y lo bastante poderoso para juntar a todo el mundo, a pesar de la diversidad de puntos de vista, de opiniones, de las diferencias de trasfondo o la posición en la vida, que el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús de Nazaret. Solo Él. Yo sé que tal vez en tus fuerzas has intentado restaurar tu familia y haces de todo lo habido y por haber, porque haya armonía, porque haya paz, y al final te das cuenta que nada de lo que has hecho funciona. ¿Por qué? Porque solo lo puede hacer Cristo. Sin Cristo es imposible. Entonces la invitación del Señor es a que Cristo pueda entrar en esos corazones para que pueda haber la unidad. Es por eso que el apóstol apela al nombre de Jesús, reconociendo que compartimos una vida en común con Él. Si hemos venido de Cristo, entonces somos hermanos, somos hermanas, porque tenemos su vida en nosotros. Y nadie puede aborrecer a su propio cuerpo. ¿Cómo se pueden aborrecer 2 personas que hacen parte de un mismo cuerpo? Si yo aborrezco la mano no quiere coger la cuchara con la que yo me llevo la boca y no puedo comer. Si la boca me odia a mí, entonces yo ¿cómo como? Si los ojos se ponen bravos conmigo, entonces ¿cómo veo? Somos uno. La familia es una. El cuerpo de Cristo es uno. Efesios 5:29 dice la palabra lo siguiente. Efesios 5:29. Familias odiándose los unos a los otros. ¿Cómo? Efesios 5:29. Dice la palabra. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Cuando usted se pega un golpe en la rodilla, la mano sale corriendo en su ayuda a sobarla. Eso es ser un cuerpo, eso es ser unido. No, la familia no está para destruirse, para uno estar murmurando en contra del otro, odiando al otro. No. Uno jamás aborreció a su propia carne, a su propia sangre, a su propia familia, a sus propios hijos. Cristo es la base siempre de unidad y mucho más que eso. Tenemos una responsabilidad de obedecerle, de seguir su señorío. Por lo tanto, la única base sobre la cual puedes conseguir que los creyentes o los cristianos estén de acuerdo es al ponerlos frente a la persona de Jesucristo. El apóstol describe la naturaleza de la unidad de esta forma: que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Eso es unidad. Una misma mente y un mismo parecer. Eso no significa que todo el mundo tenga que pensar de la misma forma. Con todas las diferencias entre nosotros, es imposible conseguir que todos piensen igual. La iglesia y los miembros de la familia no están siendo llamados a que pensemos exactamente igual para evitar los conflictos.
Porque a veces los conflictos se generan es porque la esposa quiere que el esposo piense como ella, o el esposo quiere que la esposa sea como él, o los padres quieren que los hijos sean como ellos. No, no pueden ser, porque Dios nos hizo a cada uno de nosotros diferentes. Yo no puedo intentar cambiar a la otra persona para que sea como yo quiero, para sentirme bien, no. Pero sin embargo, el apóstol dice que han de ser una misma mente, una misma mente. ¿Cómo? Sin pensar todos lo mismo, podemos llegar a ser una misma mente, una misma mente. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cómo podemos tener todos una misma mente? La carta a los Filipenses nos ayuda a resolver este interrogante. Vamos, por favor, a Filipenses capítulo 2, verso 5. Filipenses 2, 5. Dice la palabra: haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Haya en vosotros también este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Y a continuación nos describe la mente de Cristo, que es la disposición a renunciar a sus derechos y privilegios personales y ceder y tomar un sitio menor. Entonces es cuando viene el gran pasaje donde describe cómo es Cristo. Filipenses. Ahora miremos el verso 6 al 8. Filipenses 2, 6 al 8. Filipenses 2, del 6 al 8. Aquí dice. Primero dice: haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y remata diciendo: el cual, siendo en forma de Dios, mire eso, siendo grande, poderoso, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Wow! Esa es la mente de la cual Pablo está hablando. Cuando todo el mundo decide poner las cosas de Cristo primero, y está dispuesto a sufrir pérdida, para que el honor y la gloria de Cristo puedan ser manifestadas. Eso es lo que trae armonía a una familia, a una relación, a una congregación, a una sociedad, a una comunidad. Porque los conflictos, ¿sabe por qué se presentan? Los conflictos se presentan porque nadie quiere perder la disputa, todos quieren ganar. Yo no me dejo ganar. Si tú me dices algo, yo te voy a decir algo mucho más grande, pero yo no voy a perder la pelea. Jesús perdió. Siendo Dios, no tomó el ser como Dios como cosa que aferrarse. ¡Hey! Si tan solo perdieras una, ¿cuántas relaciones se restaurarían? Pero yo quiero ganar y a mí me pagan lo que me hicieron. La palabra áspera hace subir el furor, mas la palabra suave aplaca la ira, dijo el Señor en el libro de Proverbios capítulo 15, verso 1. Ese es siempre el factor de unión en las relaciones, Cristo. Y esa es la mente que todos deberíamos tener, no pensar la misma cosa, sino actuar de la misma manera que Cristo actuó. Se humilló, siendo Dios. Y nosotros no. Yo no doy mi brazo a torcer. Tienes que hacerte como Cristo, pensar como Él y humillarte. No, es que si me humillo me ven débil. ¿Para qué eres fuerte si no tienes familia? La mente que no se considera a sí misma la cosa más importante. Esa es la mente de Cristo. Tener este tipo de mente o este tipo de manera de pensar es ser humildes y despojarnos de nuestro orgullo y nuestra posición para ver al otro como superior a nosotros, o para poder ponernos en los zapatos del otro o en la posición del otro, porque muchas veces nos volvemos implacables, aun con los miembros de nuestra propia familia, porque no nos hemos puesto en los zapatos de la otra persona y no nos hemos puesto a pensar lo que esa otra persona siente. Eso restaura relaciones. Actuar de esa manera es ser un pacificador. Jesús estaba sentado y el que lo iba a vender también comía con él. ¿Cómo puedo ser un pacificador sabiendo que hay gente que me traiciona, que me juzga, que me critica?
Santiago, en el capítulo 3, en el verso 18, encontré una traducción que es la traducción lenguaje actual. Dice, a los que buscan la paz entre las personas, Dios los premiará dándoles paz y justicia. A los que buscan la paz, Dios les premiará dándoles paz y justicia. Nuestra tendencia natural es odiar a nuestros enemigos, o al menos evitarlos a toda costa. Pero si evitas el conflicto, vas a ser miserable la mayor parte de la vida. Jesús nos llama a estándares más elevados. Él nos llama a ser pacificadores, no a mantener la paz. Hay una gran diferencia. Los que mantienen la paz evitan el conflicto y pretenden que no existe. No, aquí no pasa nada, todo está bien. Lo quieren negar, tapar el sol con su propia mano. Pero los pacificadores son aquellos que resuelven el conflicto y reconcilian relaciones. Según ese texto, Dios premia a los pacificadores, dándoles paz y justicia. No hay mejor almohada para dormir y descansar que una conciencia tranquila. Que tener paz. Cuando siembras una semilla, siempre obtienes más de aquello con lo que comenzaste. Si sembraste una semilla de manzana, obtienes todo un árbol lleno de manzanas como recompensa. Si siembras un granito de maíz, vas a tener una mata con mucho maíz. Si siembras una semilla de conflicto, terminarás con muchos más problemas de los que buscabas. El que siembra vientos, cosechará tempestades. Quien siembra una semilla de paz, cosechará una cosecha de paz, amabilidad y bondad a cambio. ¿Qué estás sembrando? Si quieres cambiar lo que estás cosechando, comienza por cambiar lo que estás sembrando. Así que, ¿cómo haces eso? Una de las habilidades más importantes que puedes aprender en la vida es resolver conflictos. Ahora, si quieres ser un pacificador, no espere que la persona venga a ti, toma la iniciativa. Cómprale a esa persona una taza de café o vayan juntos a comer. Jesús tomó la iniciativa por nosotros o con nosotros, y aun siendo pecadores, murió por nosotros, como dice el libro de Romanos 5:8. Éramos pecadores y Él murió por nosotros. Tomó la iniciativa. Jesús no esperó que nosotros le pidiéramos disculpas. Él nunca esperó a que nos sintiéramos mal sobre nuestro comportamiento. Jesús tomó la iniciativa. Él quiere que nosotros hagamos lo mismo. Termino con esto. Un verdadero pacificador no solo pasa la ofensa, sino que perdona a su ofensor. Yo quiero ser un pacificador. Dile a Dios, yo quiero ser un pacificador. Porque solo ellos serán llamados hijos de Dios. Yo pensaba que era llamado hijo de Dios porque me sabía la Biblia. Yo pensaba que sería llamado hijo de Dios porque asistía a la iglesia, porque ayunaba, porque diezmaba. Jesús dice, no. Serás llamado hijo de Dios el día que seas un pacificador. Wow. El tema de las relaciones no es fácil. Tener que enfrentarse a la incomprensión de la propia familia, a las injusticias que duelen mucho. ¿Cómo hace uno eso? Hoy el Señor nos ha enseñado, teniendo la mente de Cristo, teniendo todos el mismo sentir. ¿Cómo así? Entendiendo que Cristo, siendo Hijo de Dios, se humilló hasta lo sumo. El orgullo no deja que nos humillemos, que no perdamos la batalla, que no nos veamos descoloridos. Entonces el orgullo nos dice, no lo hagas. Que los otros vengan a lamer la planta de tus pies, que fueron los que te fallaron. Pero eso no es ser un pacificador. Por eso hoy te rogamos, amado Dios, que nos ayudes a tener un corazón humilde.
Tú siendo Dios no escatimaste el ser como Dios como cosa que aferrarte, sino que te humillaste y viniste a morir por nosotros. Yo creo que necesitamos esa humildad. Necesitamos humillarnos para que cuando alguien nos ofenda, nosotros no responder de la misma manera. No pagar mal con mal, sino que cuando nos hagan mal, nosotros podamos responder con bien. Yo quiero ser un pacificador. Dile, Señor, yo no quiero ser como esos bomberos que empezaron a prender fuego porque estaban aburridos, porque querían ver luces, querían acción. Y muchas veces cuando uno va a mirar el trasfondo de los conflictos, yo no me acuerdo ni por qué estábamos peleando, pero era necesario ponerle un poco de acción a la relación. Algunas personas dicen, no, es que lo bueno de las peleas es la reconciliación. Mentiras de Satanás. No es bueno. Daña personas, daña familias. Así que hoy es necesario que tomes una decisión y restaures esas relaciones. Esas relaciones. Dile a Dios, hazme un pacificador. Hazme una pacificadora. Yo quiero ser esa persona que resuelve conflictos. Ayúdame, enséñame cómo hacerlo, porque en mis fuerzas yo no puedo. Gracias. Pero primero quiero ser un pacificador conmigo mismo, porque a veces peleo conmigo mismo. Y soy implacable conmigo mismo. Ayúdame a tener paz conmigo mismo y con el mundo que me rodea. Gracias, Jesús. Amén y amén. Amén. Soy un pacificador. Ok. Si el Señor ha ministrado su corazón a través de esta enseñanza y quiere edificar la vida de otros a través de su testimonio, lo puede hacer. Escríbanos, por favor. Pacificadores. Ay, pacificadores con el vecino, pacificadores con aquel que a veces es injusto y nos molesta. Pacificadores. Somos pacificadores. Acuérdese. Si desean hacer parte de nuestro listado de difusión, lo pueden hacer escribiéndonos a nuestro WhatsApp 317-427-0754. Y bueno, les deseo el más pacificador de todos los días. La bendición de Dios les acompañe siempre. Hasta una próxima oportunidad. Verdades eternas.